Vecina, vecino, ¿sabe qué se cuentan en la loma? El tizón, lleva el tizón, el amigo, el pepazo, el vecino, lleva el ya casi. ¿Se acuerda de don Rafa? ¿Se acuerda del calvo ese? El Libertador. Ese que andaba con la Vicky, la belleza esa. Se creía la Santa Rita y vivía en el Quindío. Pues doña Gloria. ¡Ay, sí, comadre! ¿Sabe qué? ¿Se acuerda del profe Jorgito? De doña Luz y doña Elsa. Esos que se la pasaban en las balineras elevando cometa con Rubencito y Joselín, que no salían de la lechería. Sí, esos dos, qué chinos, ¿no? No salían del río Fucha. Los hijos del sur oriente. Esta montaña es nuestra, nosotros somos quien la habitamos, que si vienen a timarnos, parado estamos para agitarnos. Recorriendo nuestras voces, recopila las historias de actores sociales, líderes e integrantes de organizaciones comunitarias del sur oriente de la ciudad de Bogotá, que trabajan en el ámbito social, cultural, ambiental y artístico de la localidad cuarta de San Cristóbal. Es un reconocimiento a los legados que representan el patrimonio inmaterial y que se visibilizan en gestores, artistas y organizaciones con incidencia en el trabajo comunitario. Mi abuelo el Guaque, mi abuela el Ulla, mi abuelo el Guaque, mi abuela el Ulla. Para nuestro penúltimo espacio estuvimos conversando sobre las luchas que han emprendido cientos de comunidades en el país por el derecho a la vivienda digna. Nos encontramos en la sede de la Central Nacional Provivienda Senapro, quienes nos narraron cómo se construyen barrios desde un ejercicio de solidaridad y apoyo comunitario entre vecinos y las diversas luchas a lo largo y ancho del país por la vivienda. Buenos días, mi nombre es Federico Apolinar Valero. ¿Cómo me reconozco? Como un hombre que lleva 32 años de lucha en estos procesos, 20 años de militancia en la Juventud Comunista y 12 años de militancia en el Partido Comunista Colombiano. Llego a la Central Nacional Provivienda hace 11 años, en un momento muy difícil de la organización, que se vino abajo en torno a todo lo que fue la violencia, porque nos mataron muchos de nuestros dirigentes, de nuestros compañeros a nivel nacional, y el proceso se vino abajo. Digamos que a Central Nacional Provivienda la sostienen en ese momento los centros de Bogotá y Soacha, pero la estructura a nivel nacional se había desaparecido porque la violencia que se inició contra la Unión Patriótica y contra otras organizaciones sociales, pues también nos tocó a nosotros y nos golpeó mucho. Fueron más de 2.000 muertos en todo el país. Y llegamos a la Central Nacional Provivienda convencidos de que esta organización tiene mucho futuro en el temas organizativos, en términos políticos, en términos sociales, incluidos los términos económicos, para ser una organización que le brinde soluciones a los despechados de este país. Buenos días, mi nombre es Ana Ruth Castellanos. Yo me reconozco como un miembro activo de trabajo con comunidades. Me empecé a formar en el Partido Comunista desde hace 60 años, desde que llegué a la fundación del Policarpa. Y
Me reconozco como una permanente luchadora por la justicia y por un sueño de un país mejor. Muy buenas, compañeros. Mi nombre es Manuel Marroquín. Me reconozco como un luchador toda la vida. He sido, digamos que, hijo de la violencia en este país. Mis padres tuvieron que salir de su región de donde vivían, que eran en Yacopí, Cundinamarca, donde eran militantes comunistas, y por la misma violencia que se desató en esta región, nos tocó llegar a la ciudad. Afortunadamente, con los mismos compañeros de partido, llegamos aquí a Policarpa, ya estaba iniciando el barrio, y en el caso mío, desde la infancia participamos desde los niños comunistas, como nosotros le llamamos aquí, los pioneros, pasando por la militancia comunista en la Juventud Comunista durante muchos años, y luego en el Partido Comunista, siempre manteniendo la lucha que se ha desarrollado a nivel de la Central Nacional por Provivienda, por el derecho a la tierra, por el derecho a la vivienda. Me considero hasta el día de hoy, afortunadamente, como un luchador social. A eso nos educó nuestro partido, a eso nos educó nuestra lucha. Gracias. Buenos días a todos los compañeros y a ustedes, señoritas. Agradecerles por esa presencia y ese interés que tienen en desarrollar las organizaciones. Yo llegué a este barrio en 1962 por una necesidad muy grande. Me casé de 15 años y a los 20 años tenía ya 6 chiquiticos, uno tras de otro. Y la necesidad de la vivienda, porque no arrendaban en ningún lugar por tanto niño. Cagaban mucho, lloraban mucho y había que lavar pañales porque en esa época no habían pañales. Entonces no nos arrendaban a todas las madres de esa época, que ninguna, como en esa época no habían para evitar los niños. Entonces todos éramos llenas de hijos, todos uno tras de otro. Entonces no nos arrendaban en ningún lugar. Y un día un señor que pertenecía al Partido Comunista me dijo, llegué yo llorando donde mi esposo y le dije que nos pedían la pieza otra vez y teníamos 3 meses de vivir allá. Entonces me dijo mi esposo, ¿qué le pasa? ¿Por qué trae esa cara? Le dije, porque nos toca irnos otra vez de donde nos arrendaron. Entonces ese señor, que era militante del Partido Comunista, levantó la cara y me dijo, ¿usted tiene tus hijos? Le dije, sí, señor, todos están chiquiticos y no me arriendan por eso. Me dijo, camine, que allá detrás de la Ortúa están dando unos lotes los comunistas, pero es para los que tengan hartos niños. Los que no tengan niños no se les da nada. Mi esposo se oponía a eso. Había sido policía y pues yo creo que él tenía eso. Pero entonces yo en contra de él me vine con el señor. Y llegué acá y eso me recibieron con los brazos abiertos. ¡Ay! Con todos esos niños, venga, mire su lote, sáquelo. Pero lo tiene que luchar, porque aquí nos sacan la policía a palo, a plomo, a todo. Entonces les dije que yo lo hacía porque la necesidad tan grande que tenía. Claro. Y eso ocurrió. Yo me fijaron un lotecito ahí y yo contenta le dije a un cuñado, cuñadito, no tengo para hacer un rancho, comprar un rollo de tela asfáltica y palos y yo me paso así porque me regalan el lote.
Entonces mi cuñado me ayudó, hicimos el ranchito. Traje mis camitas y mis chinitos. Me acosté. Cuando a la madrugada, ¡pum!, me lo tumbó la policía. No lo tumbó, porque nos entramos los compañeros comunistas que nos daban elote. Estaban pendientes de nosotros. Y entraron en esa época como 40 familias, todas nosotras en hilera, con hartos niños y todos. Y llegó la policía y nos tumbó todo. Nos dejó a la intemperie. Y yo lloraba porque me habían hecho eso y no entendía por qué la policía venía y no tenía consideración con los niños ni con nadie. Entonces yo seguí soportando eso. Y aquí los compañeros que nos habían autorizado tomarnos esos lotes, entonces nos llevaron plástico, nos llevaron todo y nos arropábamos con eso y así duramos mucho tiempo, como unos 6 meses, luchando contra todo. Y ya nosotros, todas esas familias que habíamos enterado en esa época, nos veíamos cómo los otros compañeros luchaban y también se hacían pegar, se hacían llevar para la cárcel por nosotros. Entonces todas las madres, por nuestros hijos, nos pusimos de acuerdo y dijimos, no, ayudémosles a pelear porque según eso ahí es que pelear acá. Y entendimos que tocaba pelear y nos pusimos. Y yo fui una de las que, siendo tan católica, tan decente, mi mamá campesina y yo también, con un año de escuela, me volví una gamina, grosera de todo con la policía. Y todo, porque no nos respetaban, pues nosotros tampoco. Y si en denos nos pegaban, nosotros también. Y así muchos años para poder hoy estar acá. ¿Qué razones le llevaron a ser parte de su organización? Yo tuve la fortuna de ser parte de la Fundación de Provivienda, junto con este barrio. A mí me motivó que estaba muy recién casada, que tenía ya estaba esperando la primer hija, y ya me sentía como muy de arrimada, pagando una piecita, porque yo, pese a que habíamos vivido pobremente, pero nunca había vivido en inclinato. Entonces eso me llevó a pensar que mis hijos iban a nacer en medio de un ambiente muy hostil, muy discriminado. Y apenas supe lo de aquí, aunque mi esposo pues decía que nosotros no teníamos tanta necesidad, pero él sí hacía parte del movimiento de inquilinos, que ya él estaba haciendo parte desde mucho antes de casarse, del movimiento de inquilinos, que el Partido Comunista lo encabezaba compañeros desplazados también de otras partes, y estaban aglutinando como esa gente que venía también desplazada de todas partes, como cuenta Mercedita de la situación que tenían con los hijos. Y entonces yo apenas supero de aquí, le dije, no, vámonos para allá. Y así fue, una amiga de ellos, de la familia Ardila, vino y ocupó un lote. Pero los hijos no la dejaron venir. Dijeron, no, mamita, usted no se me va para allá. Entonces ella iba a dejar un cuidandero.
Aquí dijeron, no, aquí no hay cuidanderos. O el otro, usted se viene o le consigue dueño, porque aquí no hay cuidandero. El cuidandero se queda con el lote. Entonces le había costado a ella 300 pesos todo lo que le gastó para la construcción del ranchito y todo. Y entonces ella, como era amiga, fue y nos dijo a nosotros, y yo le dije, vámonos para allá. Y llegamos un día a las 6 de la mañana, ya habían echado muros, ya habían puesto muros, pero la gente aquí era muy solidaria. Aquí, cuando sabían que alguien venía, estaban listos, y entonces por una esquinita del potrero, porque esto era potrero, botamos lo poquito que traíamos, porque no traíamos sino lo indispensable. Aquí nos prestaron cama y nos prestaron todo, apenas cobijitas y, bueno, lo indispensable nomás para alojarnos. Y entonces ya cuando ellos nos recibieron por encima las cosas que traíamos, y nosotros entramos por una puertica que habían dejado pequeñita. Y desde entonces pues empezamos a fundar la Central Nacional Provivienda. Aún todavía no se había hecho a la Asamblea Nacional para fundarla. Entonces, al calor de este barrio es el centro número 1, porque aquí se iban numerando los barrios. Y este fue el primer barrio de toma de tierras, de defensa por la resistencia y de la fundación de la Central Nacional Provivienda. Las razones que me llevaron a ser parte de la Central Nacional Provivienda en un momento pues lo argumenté, pues fue porque mi familia viene desplazada, llega aquí al Policarpa, y con las enseñanzas, la educación que nos empezaron a dar los compañeros del partido, en el caso específico, me afilié a los pioneros, y ahí empecé a hacer mis primeros pasos en la lucha política, si se quiere decir, desde niño. Y fue toda esta enseñanza de la protección de las personas que no tienen vivienda, los sin tierra, los inquilinos, que me forjó a que continuara esta lucha, porque nosotros veníamos, vuelvo a repetir, desplazados, pues lógicamente veníamos sin vivienda, y empezamos a aprender que nosotros, al tomar la tierra, no estábamos invadiendo nada. Empezamos a entender que el verdadero invasor era el norteamericano, el gringo, el español, el que vinieron a tomar esta tierra que nos pertenece a nosotros, los que somos los oriundos de este territorio, y que nos pertenece por constitución, por derecho, y del cual nos tienen a todos, prohibido tener, porque son los grandes terratenientes, los grandes hacendados, los que cada vez amasan más tierra, y el que la necesita para trabajarla, o por lo menos para vivirla, no han tenido la oportunidad de adquirirla. Eso me motivó dentro de la Central Nacional Provivienda a continuar la lucha. De ahí en adelante empezamos a hacer acompañamiento a la toma de tierras en otros sectores, como fue en el Nuevo Chile, en el Porvenir, acompañar todas estas luchas, y de ahí fueron los primeros pinos a ser parte de este proceso y poder enseñar esta experiencia a las otras generaciones, a los otros compañeros que se iban integrando a este proceso de la lucha por la vivienda. Bueno, ¿qué me motiva a entrar a Central Nacional Provivienda? Hacia el año 2002 yo fui subfiscal de la Junta Directiva del Barrio Nuevo Chile. Había recién llegado a Bogotá, y trabajaba en Chile. Se nombra la Junta y yo fui subfiscal de esa Junta, lo que nos permitió iniciar procesos como la novena, que hoy se hace en el Nuevo Chile, que es una de las más que está institucionalizada en el Nuevo Chile. Y ahí me acerqué a Central Nacional Provivienda, me afilié para ese año al centro inquilino, pues no tenía casa en Bogotá. En esa junta directiva estuvimos 2 años, luego se cambia la junta, yo salgo, digamos que pierdo un poco el contacto con Central Nacional Provivienda, pero obviamente
como militante del partido hacia el año 2011, pues unos compañeros del partido nos plantean la opción de acompañar a Provivienda. Yo entro en la Junta Directiva de la Asamblea elegida en el año 2011 aquí en el Policarpa y sin este proceso. Eran momentos muy difíciles de la organización, muy difíciles. Si ustedes miran, y por eso no lo quise responder desde el principio, todos hemos llegado de diferentes maneras a Provivienda, pero la principal causa por la que llegan los compañeros a Provivienda es por resolver una necesidad. La necesidad de la vivienda, y eso es lo más importante. Los que llegamos, que estamos de alguna manera, como lo plantea el compañero Amarillo, como te digo, que venimos del partido, ¿sí? Y que asumimos una conducción política, puede decirse, de la central, lo hemos hecho más desde la orientación política para que esta organización la recuperemos, ¿sí? Hoy creemos que Central Nacional Provivienda tiene todas las posibilidades de avanzar, de construir, y creo que en el desarrollo de la charla o del conversatorio podemos mirar algo que de pronto yo he planteado que no se ha mirado lo suficiente en Provivienda, en la historia de Provivienda, y es la evolución histórica de la misma organización. O sea, comenzamos, como lo dice la compañera Anita, tomando la tierra en el Policarpa. O sea, Provivienda no crea el Policarpa. Para mí, el Policarpa crea Provivienda. ¿Qué es la gran diferencia? Primero fue el Policarpa y luego fue Provivienda. Eso es parte de la historia. Esto es lo que es Provivienda y esto es lo que motiva a trabajar Provivienda. Las miles de Proviviendas que hay en todo el país. Porque cada barrio, desde su historia, construye su propia Provivienda. Lo que vivió Policarpa, lo que se vivió en el Quindío, lo que se vivió en Julio Rincón, lo que se vivió en Ciudad Latina. ¿Sí? Porque son procesos totalmente diferentes. Como uno, que quiero contarle una anécdota, de un barrio que se hizo en Cartagena, por Toma. Y se tomó Provivienda con los compañeros del partido La Tierra y estaban ahí y llegó el alcalde con la policía a tumbar las casas. ¿Sí? Y entonces ahí agarraron al alcalde y hablaron al alcalde, ¿y cómo se va? Bueno, y entonces, ¿cómo que se llama el barrio? Preguntó al alcalde. Y le dijeron los compañeros del partido y de Provivienda, Manuela Vergara de Curi, que era la mamá del alcalde. El alcalde compró la tierra y dio subsidio para construir las casas. O sea, cada historia, cada barrio tiene una historia muy particular de esta entidad, de esta organización. Entonces son parte de la estrategia y de las cosas. O por lo menos en el barrio Los Comuneros en Rivera. El señor tenía como 60 hectáreas de tierra y Proviviendas que le vendieran una hectárea, 2 meses. ¿No? ¿Y dónde meto las vacas? ¿Y dónde meto las vaquitas? A los 2 meses los de Proviviendas se organizaron, se tomaron la tierra. Al día siguiente llegó, encontró los ranchos y dijo, bueno, ¿con quién es que hay que negociar la tierra? O sea, se hizo la toma para presionar la venta del predio. Entonces, por eso digo, son muchas. La historia de cada barrio es muy particular, pero la historia de esta organización es muy rica y tiene mucho que aportarle al proyecto social de este país. Creo que Provivienda es la organización popular de vivienda más importante de la historia del país. Hablar de urbanismo en este país, hablar de desarrollo urbano en este país, significa hablar de Provivienda también. Esperando
señora. ¿Qué culpa tiene el bandoco? Hay que la venga y lo coja. ¿Qué culpa tiene el bandoco? Hay que la venga y lo coja. Que lo coja, que lo coja. Hay que ya coja el bandoco. Que lo coja, que lo coja. Hay que ya coja el bandoco. Que lo coja, que lo coja. Hay que ya coja el bandoco. Que lo coja, que lo coja. Hay que ya coja el bandoco. Queremos preguntarles, ¿cómo transmiten sus conocimientos a otras generaciones? Bien, a raíz de las enseñanzas, no solamente de mis padres por la violencia y por el transcurrir en la militancia comunista, comentaba pues que iniciamos nuestra lucha política a partir de la infancia, primero siendo miembros de los pioneros, luego pasando a ser, con toda esta experiencia que adquirimos, ya teniendo un grado de edad un poquito más alto, entonces ya no pertenecíamos a los pioneros, pero pasamos a ser dirigente de pioneros. Las actividades, lo que hayamos adquirido como en toda esta trascender, porque nos tocaba nosotros como niños ir a hacer presentaciones a otros barrios, a hacer actividades culturales, a las luchas de los sindicatos cuando estaban en huelga, ir a las carpas allá a hacer las presentaciones, a mantener una actividad constante que era la enseñanza que nos daba el Partido Comunista de solidaridad con estas luchas, y estas las seguíamos transmitiendo en cada una de nuestras actividades. Luego, con el paso de los años, con la edad, ya pasaba a ser uno militante juvenil, en este caso pasamos a ser militantes en la Juventud Comunista, y estos conocimientos los íbamos dando a otros jóvenes que se integraban a las luchas, de ahí que participábamos en las tomas de la tierra, participábamos ya dentro de nuestros colegios a dar esta enseñanza por una transformación social, por abrirle el pensamiento a la gente a que no comiéramos enteros, sino que fuéramos críticos en cuanto a lo que nos están enseñando y la realidad de lo que es pasar por todo este tipo de procesos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la tierra, a la vivienda, que la igualdad entre hombres y mujeres, entre todo lo que tenía que ver con la parte social, íbamos enseñándolo en cada uno de estos pasos de la vida. Pasamos por ser parte en su época de la Unión Nacional de Oposición, luego del Frente Democrático, luego de la Unión Patriótica, en la cual pues fue peor la persecución, donde muchos tuvimos que dejar la militancia y trabajar clandestinamente para poder hoy en día tener la fortuna de decir, mire, estamos acá. Muchos de nosotros fuimos torturados, estuvimos desaparecidos por muchos días bajo las torturas, bajo el régimen que nos está en ese momento dando, desde la época de Turbay, pasando pues por todos estos otros gobiernos pues que son títeres al imperialismo. Entonces todo eso lo hemos denunciado, lo hemos transmitido a las otras personas que nos han podido dar una oportunidad de darles estos conocimientos para que afortunadamente podemos transmitirlos, pero muchos han quedado en el camino. Muchos de los dirigentes de la central, muchos dirigentes de nuestro partido, desde Pardo Leal, pasando por Teófilo, pasando por José Antequera, y lógicamente seguiré aquí comentando la gran cantidad de lista de compañeros que han caído en la lucha durante muchos años. De ahí que muchos de nuestros compañeros militantes comunistas, en este caso de la juventud, muchos resultaron en el monte para poder salvar su vida. Entre esos estaba la hija de la compañera Anita, ¿sí? Entre tanta cantidad de compañeros, muchos no alcanzaron a lograr llegar al monte porque fueron asesinados en su tiempo.
pero entonces enseñábamos nosotros a participar, a hacer la protesta, a participar en los 1 de mayo, a salir a las calles a luchar y a defender el derecho a la vida, el derecho a tener la luz en su casa, el agua potable, el que vengan y nos recojan las basuras, el que tengan nuestros hermanos, nuestros hijos hoy en día tengan el derecho a la educación. Participamos en los paros, lo comentaba la compañera Mercedes, participamos en el paro cívico nacional, primer paro cívico nacional. Muchos fuimos ya detenidos, fue para el segundo paro, preparación al segundo paro cívico, donde también estuvimos a punto de perder la vida porque las mismas torturas y los mismos aspectos que daban ellos de que capturaban a los compañeros y de una vez los desaparecían. Hoy podemos contar que algunos pudimos pasar por eso y que hoy sobrevivimos. Pero también en la toma de las tierras, no solamente comentaba ayudar en el Quindío, en el Nuevo Chile, en el Julio Rincón, en el Ciudad Latina, en el Porvenir. Entonces hacíamos parte de la lucha de manera solidaria y orientando, digamos, cómo se deben sostener la lucha para poder tener ese pedazo de tierra que hoy en día se tiene. En la última toma de tierra como tal, participé en la del barrio en Fontibón, en el barrio Atahualpa, que fue la última, como tal, la última lucha en toma de tierras de manera pues directa. Pero entonces todas estas experiencias nos daban a que hoy en día sigamos nosotros, primero siendo parte de las direcciones de los barrios y llamando a la juventud a que se integren a continuar este legado, a que estas experiencias no mueran ahí y que también abrirle los ojos en el sentido de decirle, mire, ustedes tienen derecho a esto, ustedes también tienen derecho a la educación, tienen el derecho a una vivienda, hay que organizarnos de esta manera y vamos hacia eso. Y como hoy en día ya tenemos un mayor conocimiento de lo que son las leyes, orientamos a ver cómo por medio de las leyes logramos canalizar estas luchas a nivel legal y que logremos pues darle un pedazo de tierra y techo a muchas de las personas que lo necesitan, en este caso, en el caso de los inquilinos. Queremos preguntarles cómo leen cada uno, o si tienen una lectura colectiva también, el contexto actual nacional y territorial en el que desarrollan su trabajo como viviendistas, como Provivienda. O sea, Provivienda logró desarrollar aproximadamente 500 proyectos de vivienda en todo el país, lo que se traduce más o menos en unas 50.000 soluciones de vivienda a nivel nacional, que es un logro muy grande para una organización popular de vivienda. Pero más allá de las viviendas, Provivienda era y es un proyecto humanista. Provivienda no solamente construía los proyectos de vivienda con las comunidades. Provivienda fue capaz, al lado del Partido Comunista, de formar hombres y mujeres como sujetos de derecho, que luchaban por la educación, que luchaban por la salud, que luchaban por el trabajo digno, que hacían del deporte una escuela para que los niños estuviesen ocupados el tiempo libre, que organizó a las mujeres. Primer frente femenino de mujer fue en Provivienda hace muchos años. La compañera Adela Dima fue su presidenta nacional. ¿Sí? O sea, Provivienda era y es un proyecto integral, que estamos en ese proceso de recuperación. Pero para mí ese es el mayor aporte que le ha hecho Provivienda al proyecto social en este país,
que fue capaz de formar hombres y mujeres como sujetos de derecho, que lucharon por esos derechos. Ese proceso de recuperación tiene que ver con, pues, como con el tema de la persecución, o sea, ¿por qué hablas de recuperación? ¿Sí? Como que nos aclares por qué, o sea, qué ha pasado con Provivienda y por qué es necesario recuperarla. En el año 89 tenía Central Nacional Provivienda, año 89. No, el 79. 79, tenía 180.000 asociados en todo el país. Una organización popular, ¿sí? Eso nos dicen nuestras actas de las asambleas nacionales que se hacían, de los centros que participaban de cada región. Tener nosotros proyectos en municipios como el Bagre, Antioquia hoy, Algeciras, ¿verdad? Porque una cosa Bogotá, donde fueron más o menos, casi yo diría que por ahí unos 80 centros. En nuestra historia encontramos el 46, que es el Gira Castro, ¿sí? El 46, que es el Gira Castro, pero pasaban, porque lo que decía la compañera Ernita, a cada centro le íbamos colocando un nombre. Año 79, 180.000 asociados, ¿sí? Provivienda hace Juegos Deportivos Nacionales de Provivienda en el año 83, hace sus segundos Juegos Nacionales Deportivos, más o menos con 600 deportistas. Del Club Deportivo de Provivienda en la ciudad de Pereira, ¿sí? Y había definido que los próximos Juegos Nacionales de Provivienda serían en Villavicencio. Estamos hablando del año 83, pero el año 84 se viene toda la guerra contra Provivienda. Y no es que no nos hayan matado antes, sí nos habían matado antes. La lucha por la vivienda puso sangre desde el principio. Aquí en esta toma, el compañero Luis Alberto Vega, casi matan a Mario Peggy, también que se salvó el Viernes Santo, Vigilio Zapata, compañeros que han dejado su vida en este proceso. Ana Castellano golpeada, Mercedes Corredor encarcelada. No, la lucha por la vivienda ha sido así. Y ya lo decía el compañero Marroco. A nosotros nos golpearon, empezaron a golpear porque Provivienda tiene una incidencia política por ser una organización muy unida al Partido Comunista desde sus inicios. Provivienda tuvo concejales en la Unión Nacional de Oposición, ¿sí? Pero cuando nace la Unión Patriótica, a partir de los acuerdos de paz, obviamente Provivienda se hace muy fuerte con la Unión Patriótica. Y según los datos que nosotros tenemos, el 70% de los concejales y alcaldes que tenía la Unión Patriótica a nivel nacional elegidos eran de Provivienda, venían del seno de Provivienda. Donde Provivienda tenía fuerza, la Unión Patriótica sacaba concejales, ponía alcaldes. Los otros estaban obviamente en regiones muy, muy fuertes sindicalmente, como Barrancas, sin embargo en Barrancas, en el Urabá antioqueño, Provivienda fue muy fuerte, en Apartadó, en Chigorodó, en Turbo, en los Llanos Orientales, Villavicencio. Son 16 barrios los que hizo Provivienda. O sea, Provivienda era una organización que iba de la mano con un proyecto político. Y en el año 84 matan al primer integrante de Provivienda, que fue el compañero Humberto Morales, en la ciudad de Villavicencio, tesorero de la seccional. Año 84, los juegos estaban programados para el 85. O sea, lo que se vino una andanada contra la organización, que empezó a desarticular la organización. O sea, el principal efecto de la guerra contra Provivienda, bueno, pues de las pérdidas que se han tenido, que se han tenido pérdidas económicas, pérdidas en lo político, fue que la guerra que se desató contra el movimiento social rompió el tejido social de Provivienda. O sea, nos golpearon en rompernos el tejido social. Ya la gente no tenía, en Urabá buscaban, si era de Provivienda le daban. Porque no solamente buscaban a la UP, sino que también buscaban a Provivienda. Y eso lo pudimos constatar nosotros. Nosotros en el año 2014 decíamos aquí en esta oficina a Provivienda, y precisamente de un tema de Turbo, porque en Turbo hay un barrio que se llama el Jesús Moras. Son 33 hectáreas. Es el barrio más grande de Turbo y todo ese barrio hoy está a nombre de Provivienda. Y estamos en negociaciones con la alcaldía para resolverlo.
pero la alcaldía nos está cobrando 2.000 y pico millones de pesos de impuestos prediales. Entonces nosotros en el año 2014 decíamos, nos mataron nuestros dirigentes allá, nos desplazaron el resto. Las últimas 2 hectáreas de tierra que compró Provivienda las invadieron, auspiciado por el paramilitarismo. Y hoy el municipio de Turbo nos cobra a nosotros, en ese entonces eran 1.000 y pico millones de pesos. Si nosotros estábamos en la legalidad y el Estado tenía una obligación de cuidarnos. Fue cuando hicimos todo un esfuerzo aquí y nos fuimos a la Procuraduría, no nos recibieron, a la Defensoría del Pueblo tampoco nos recibieron, y la declaración nos la recibe la Personería de Bogotá ante la Unidad de Víctimas, y por eso Provivienda en el año 2016 fue declarada víctima del conflicto y hoy es sujeto de reparación colectiva. Esa reparación que se empezó a generar a partir del año 2016 y 2017 nos ha permitido volver a regiones como Urabá, después de más de 20 años de no poder poner un pie allá, de volver a llegar a zonas como en Magdalena Medio, sea Barranca Bermeja, y estamos en ese proceso de recuperación. En el año 2011, si no estoy mal, Meche, que Mercedes era miembro del comité ejecutivo, teníamos de un solo centro, como en Nuevo Chile, hasta 3 compañeros en el comité ejecutivo. O sea, porque no había más. O sea, la organización se había reducido a Bogotá y a Ciohacha. Entonces hoy estamos en ese proceso de reconstrucción, de recuperar los espacios en centros que fueron de Provivienda. Aquí en Bogotá hace más o menos un mes se acaba de reconstruir y ayer estuvieron para acá las compañeras del Gira Castro, un barrio aquí al lado del barrio Cundinamarca que es insignia también para nosotros. Y Gira Castro, el nombre Gira Castro en homenaje a una concejal comunista, esposa de Manuel Cepeda Vargas, madre del senador Iván Cepeda Vargas, y esos eran los homenajes que hacíamos nosotros. ¿Ya? Entonces estamos en ese proceso de recuperación, pero también estamos en el proceso de resolver lo más grande que tiene Provivienda, y es que nosotros tenemos que hacer aproximadamente 10.000 escrituras en todo el país, y eso nos está afectando mucho, porque los compañeros que tienen sus posesiones de más de 20, 30 años no pagan los impuestos. A partir del año 2011 el gobierno saca una ley donde dice que si yo compro un lote, pero no se lo escrituro a la persona, el impuesto lo tengo que seguir pagando yo. Pero si esa persona hace unas mejoras, entonces la persona paga el impuesto por las mejoras. Entonces esos impuestos que salen a nombre de Provivienda, muchos compañeros no los pagan. Y los municipios nos embargan a nosotros. Entonces son temas que tenemos que solucionar en temas administrativos. No más, en el municipio de Turbo son aproximadamente 2.500 escrituras. En el municipio de Chigorodó, ¿sí?, son 800 escrituras. Entonces, por eso estamos en ese proceso, reorganizando, solucionando lo que hay que solucionar. Porque la violencia, ¿qué hizo? Nos dejó tirado todo eso. Acabamos de reunirnos con el secretario de Hacienda de Medellín, porque nos están cobrando 2.500 millones de pesos de impuestos de las zonas verdes y vías del barrio Julio Rincón de Medellín. ¿Sí? Y nosotros decíamos, si el municipio nos va a cobrar eso, nos acaba a nivel nacional, porque no tenemos capacidad para pago de esas deudas. Pero además son unas zonas que el municipio está usando hace 30 años. ¿Cómo lo solucionamos? Ahí acaban de salir unas leyes nuevas y le estamos diciendo al municipio, pues haga uso de eso, declare de interés público esas tierras y asúmalas, quiten los impuestos, pero resolvámoslo. Porque además el municipio pretende que le entreguemos totalmente desocupada las zonas verdes, ¿sí? Cuando hace 30 años estamos peleando y la comunidad en ese tema de formación que ha tenido las ha cuidado, pero las bandas en Medellín, que hay muchas, están detrás de tomarse esas zonas verdes para invadirlas. ¿Cómo lo vamos a hacer más adelante? Son temas muy grandes que estamos solucionando, pero que esta entidad, si hubiese tenido un ánimo de lucro, si aquí no fuera como lo plantea la camarada Mercedes y la camarada Ana y el camarada Manuel, nos hubiese movido el ánimo de lucro, le aseguro que Provivienda hoy tuviera más plata que Sarmiento, Angulo y Subilla. Pero como aquí nos movía el ánimo de servir, por eso hoy estamos en la situación que estamos. Sin embargo, estamos saliendo adelante, estamos resurgiendo. Esta sede la vamos a poner bonita, el Salón de Policarpa la vamos a poner bonito, con el tema de víctimas. Y la idea es que sigamos avanzando en la reconstrucción y el avance de Provivienda. Hoy desarrollamos proyectos
nuevos, en el Doncello, en el Caquetá, en Rivera, en el Huila. Estamos intentando en Rovira, en el Tolima, en el Espinal, en el Tolima, en Paipa, en Boyacá, en Puerto Wilches, en Santander, en Chigorodó, en el Urabá antioqueño, en Valledupar, donde iríamos para el 8º proyecto que hace Provivienda en Valledupar. Para nosotros ha sido duro y es una gran preocupación la que tenemos en la medida en que no estamos exentos de toda la violencia que se está presentando contra los líderes sociales en este país. Es una de las grandes preocupaciones, y por eso cada vez que tenemos la oportunidad, y esta va a ser una de ellas, le pedimos al Estado garantía para el ejercicio de nuestro trabajo, que lo hacemos en la legalidad, que lo hacemos cumpliendo la ley, que nosotros estamos vigilados por la Alcaldía Mayor de Bogotá, estamos vigilados por la DIAN, todos los años informamos al Estado lo que hemos hecho, ¿sí? Porque no es como sacó el periódico El Tiempo hace unos meses un reporte diciendo que el barrio Pablo Neruda del municipio de Cibaté se hizo con plata que mandó la Unión Soviética para acá a través del Partido Comunista, y nosotros dijimos al tiempo, no señor, ojalá la Unión Soviética hubiese mandado plata para construir los barrios. No, aquí lo que hubo fue organización y esfuerzo de los compañeros, porque participación colectiva, un tema, la solidaridad. Ese tema de formación y educación por los derechos fue lo que los compañeros, lo que mantuvo a Provivienda. El Pablo Neruda no fue una toma, fue una compra colectiva, porque es parte de la historia de Provivienda. Provivienda arranca, como lo decía la compañera Mercedes, tomando el ejemplo de Julio Rincón. Julio Rincón fue un líder comunista de Cali, que fue concejal de Cali, ¿sí?, que no fue de Provivienda, porque él creó en Cali al lado de Valverena y otros compañeros, y el partido crean los comités de vivienda de Cali o Provivienda de Cali, y de ahí surge la primera organización, que es la Central Provivienda de Colombia, ¿sí? Pero ya con la muerte de Julio Rincón y posteriormente de Valverena, pues la organización se viene abajo, ¿sí? Cuando se crea el proceso aquí, ya la de Cali viene, pues digamos que en un poco de capa caída. Entonces, recogiendo la experiencia de allá, se crea Central Nacional Provivienda. O sea, pero nuestra experiencia y nosotros lo que planteamos es que Julio Rincón y esa lucha de la vivienda en Cali es la antecesora de todo el proceso de Provivienda acá, y lo reconocemos a Julio Rincón casi como el padre de la lucha por la vivienda en este país organizada, ¿sí? Acá pues se destacan, ya lo comentó la compañera Mercedes, otros cuadros, pero hoy también estamos en esa preocupación. Nosotros hoy, para no salirme del tema, hoy tenemos amenazado por las Salinas Negras al compañero Ignacio Roya, presidente del Centro Provivienda de Ciudad Latina en el municipio de Soacha. Tenemos amenazado al compañero Armando Rada, presidente de la Unión Patriótica en el departamento de La Guajira y presidente del Centro Inquilinos de Maicao. Tenemos amenazado al compañero Jorge Velázquez, presidente de la Unión Patriótica en Sucre y presidente del Centro Inquilinos de Cincelejo en Sucre, donde pronto creo que estaríamos arrancando en un proyecto allá. O sea, ya con nombre propio nos están amenazando a nuestros líderes, porque seguimos muy cerca en nuestro proyecto social, pero también en nuestro proyecto político, ¿sí? Entonces, ese es un tema que estamos tratando con la unidad de víctimas, que estamos tratando con el gobierno, porque pedimos las garantías para nuestros asociados, En Provivienda nos asociamos es para buscar soluciones de vivienda. Provivienda en muchas partes del país reemplazó, o por lo menos hizo lo que no hizo el Estado.
pueblos como Puerto Concordia en el Meta se vuelven municipio a partir de la acción de Provivienda. En Fusagasugá se crea el barrio obrero. Eso del centro de Fusa era muy lejos, pero con la creación del barrio obrero popular en Fusa se dio la posibilidad de todo el desarrollo urbanístico hacia esa zona de Fusa, que hoy es estrato 5, porque están todos los conjuntos grandes que hay hacia Fusa, esa zona de Fusa que es hacia el sur de Fusa, ¿sí? Entonces digamos que tenemos esa gran preocupación y ojalá los colombianos podamos dirimir nuestras diferencias a través del diálogo, a través de la concertación y del debate, y no a través de las balas como tradicionalmente se ha hecho en este país. Creo que tenemos que seguir apostando, y Provivienda y cada uno de los afiliados de Provivienda apostamos porque se consolide el proceso de paz con la FARC, porque avancemos en un proceso con el ELN, que logremos que este país se estabilice la paz y podamos vivir en paz y un mejor futuro para este país. Gracias. Recorriendo nuestras voces, Nuestra riqueza es la memoria. Ghetto. Yeah, yo. Ghetto. Rápidamente le cuento lo que pasa en mi gueto. Rápidamente le cuento lo que pasa en mi gueto. Contesto esto, es un profeta del gueto. Esta es una producción de Colectivo Harto Arte. Voces: Jesús David Suárez, Daniela Luna Torres, María Fernanda Trujillo. Entrevistadora: Clara Viviana Vázquez. Entrevistados: Federico Apolinar Valero, Ana Ruth Castellanos, Manuel Marroquín, Merceditas. Música: Camino por Bogotá. Autor: Grupo Melódico. Nunca estamos todos. Autor: Toco Fondo. ¿Cuál culpa? Autor: Son Mohana. Ruti Pai. Autor: Zakaria Hickman. Russian River. Autor: Dan Hennig. Te invitamos a conocer todo el proyecto en www.recorriendonuestrasvoces.com. Rápidamente le cuento lo que pasa en mi gueto. Siguen votando a la gente diciendo, mintiendo, fallando, robando. Puede decir, puede mentir, hablan de mí, fuck man. Tengo el don.